Hola a todos, bienvenido a este evento. Triunfaron las cucarachas, cultura, protesta y el legado de Gandhi en la India contemporánea. Es un evento que organizamos con bastante velocidad y un poco mirando la contingencia también en India, como una forma de responder, de comentar todas las actualidades desde acá, desde Latinoamérica, desde Chile, ¿no? Somos un grupo de académicos aquí con un interés en India y bueno, creemos que es importante comentar lo que está pasando ahora, además de la historia del país, ¿cierto? Entonces, en ese contexto tenemos José Manuel Morales, que es coordinador del programa India del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Tenemos Elisa Silva, que es una profesora de Historia India en la Pontificia Universidad Católica de Chile, además de otras instituciones. Y tenemos nuestro invitado Indrani Chakravarti, que es un autor del libro The Tree Within, Octavio Paz's Years in India, y bueno, reside en Calcuta, así que está ahí mismo, no en Delhi, pero en el país por lo menos. Y bueno, experto en la literatura entre India y Latinoamérica. Así que, bueno, y bueno, yo también voy a estar como coordinadora del Centro de Estudios Asiáticos de la Católica y investigadora postdoctoral, mirando la influencia de India también en Chile. Así que, bueno, tenemos un buen grupo, tenemos también la esperanza que esta conversación grabada se puede llegar a otros públicos, estando en YouTube, estando en las redes. Así que, Ujú. bueno, con Yo me... esto comenzamos. Hay mucho que hablar, así que vamos a comenzar con una presentación breve de Indranil, que ha preparado un PowerPoint sobre el tema, y después vamos a seguir con una conversación. No quiero ser yo el que avance. Bueno, así que voy a compartir el PowerPoint de Indranil. Bueno, mientras Jessica hace eso, ah, yo puedo empezar un poco. Eh, Rápidamente, todo fue muy rápido porque eso pasa raras veces que apenas han terminado un movimiento que ya estamos analizando el movimiento. Eso es el carácter de la vida social de hoy, que todo es simultáneo. Generalmente se hablaba de esas cosas con una diferencia de como 15 años, ¿no? Aquí, dos años por lo menos. Full screen. Sí, ese es el cartel que te habías preparado. Bueno, no, antes de esto hay uno. No, antes de esto hay uno. Después de esto hay algo. Una pantalla. Aquí. Ah, sí, eso es la estructura de mi presentación. Cinco puntos principalmente. El acontecimiento que ha sucedido. El segundo asunto que voy a hablar es el origen de la imagen de la cucaracha y la creciente indignación. Y tercero es las características de este movimiento. Cuarto es el contexto social del movimiento, la India decadente de Narendra Modi. Y al fin, los experimentos de Gandhi con la verdad, lo que Gandhi llamaba experimentos con la verdad. Bueno, la próxima pantalla. Ah, próximo. Sí. Esos son algunas imágenes. Bueno, durante el último mes he ocurrido algo en la India que ha sacudido a nuestro país hasta sus raíces y que en cierto modo tal vez no tenga precedentes en ninguna parte del mundo. Por esto no pareció tan importante desarrollar una comprensión, nos pareció tan importante desarrollar una comprensión más profunda de este fenómeno como movimiento social, sino filosófico.
Nosotros, la generación mayor, que hemos vivido sumidos en el cinismo respecto al estado actual del país y su futuro sombrío, nos hemos despertado de repente gracias a una ola de optimismo impulsado por los jóvenes a quienes hemos llamado la generación Z, a quienes creíamos egocéntricos, obsesionados con las redes sociales, irresponsables, políticamente insensibles y sin motivación. Ahora tenemos que pedirles perdón. Estábamos muy equivocados. Han hecho algo que nos ha puesto de rodillas. En toda la India hay un sentimiento de gratitud y esperanza. La sensación de que la próxima generación lo hará mejor que nosotros. Nos referimos a esto como el movimiento de cucarachas, impulsado por una plataforma juvenil improvisada que se autodenominó Partido Cockroach Janata Party como una parodia de la ultranacionalista Partido Bharatiya Janata Party. A diferencia de BJP, el CJP no es un partido político, sino un grupo de presión, una plataforma de protesta para recordarle al partido gobernante la falta de ética de sus acciones. Este movimiento no violento nos trajo recuerdos de la lucha no violenta de Gandhi por la liberación del país, hasta tal punto que algunos de nosotros sentimos que ha ido más allá de los métodos de Gandhi y ha inventado otros nuevos. Por primera vez por la primera vez en muchos años, escribió Arundhati Roy, nuestra escritora activista famosa. Por primera vez en muchos años se sintió maravilloso ser India. Ahora puedo morir sonriendo. Eso escribió Arundhati Roy en un ensayo sobre el movimiento. El próximo punto, ah, sí, eso es eso es un video. Es un video, puedes poner play. Sí, con sonido. Actualmente han representado también. Déjalo ir, déjalo pasar. Bueno, visualmente representa lo que está pasando. El origen de la imagen de la cucaracha y la ira creciente. Un juez de la Corte Suprema se había referido despectivamente a los jóvenes desempleados de la India como cucarachas y parásitos. Bueno, hay que recordar que 40% de los jóvenes de la India bajo de 25 años son desempleados. Y refirió este hombre como cucarachas. El 16 de mayo de 2026, un estudiante indio, Abhijit Dipke, que en ese momento estudiaba en la Universidad de Boston, sugirió de manera informal en Twitter: ¿y si todas las cucarachas se unieran? Esa pregunta. Y anunció de manera satírica el partido Janata de Cucarachas, CJP, la voz de los perezosos y desempleados, en parodia del partido Bharatiya Janata Party, el gobierno de Modi. Los criterios de elegibilidad para unirse al partido de Cucarachas eran los siguientes: tienes que ser desempleado, tienes que ser perezoso, tienes que ser conectado al Internet de manera crónica, al menos 11 horas al día, incluyendo las pausas para ir al baño, y capacidad para despotricar profesionalmente. En 2 semanas, la cuenta ganó 22 millones de seguidores, varias veces más que el propio Partido Nacional de Bharatiya Janata Party. El movimiento recibió el apoyo de diversos sectores de la sociedad civil, todos los cuales se identificaron con la metáfora de la cucaracha como símbolo de la deshumanización extrema.
Cuando se filtraron los exámenes de la prueba nacional de ingreso de la carrera médica y el estrés extremo provocó el suicidio de 13 estudiantes. La indignación pública contra el ministro de Educación y el gobierno de Modi en general se intensificó hasta convertirse en un tsunami. Estudiantes de todas partes de la India viajaron a Jantar Mantar, el lugar designado para la protesta en Nueva Delhi, para unir fuerzas y exigir la renuncia del ministro de Educación. En la próxima, ah, sí, las características de este movimiento. El movimiento que duró un mes se ha caracterizado por protestas no violentas frente a los actos violentos de la policía. Las redes sociales se transformaron en un instrumento de cambio social. Tercero, huelga de hambre de Sonam Wangchuk, un activista social, y algunos líderes estudiantiles durante 26 días de huelga de hambre, basado en la noción gandhiana del dolor autoinfligido como declaración moral. Tercero, jóvenes con rostros radiantes que han estado al frente del movimiento. La mayoría de los estudiantes líderes eran mujeres y eso es algo muy inspirador de este movimiento. El otro carácter es los métodos gandhianos de protesta. ¿Cómo fueron las protestas contra los policías que golpeaban a los estudiantes? Los estudiantes ofrecieron comida a la policía, agua y consuelo a los policías opresores. Invitaron a la policía a bailar con ellos, pedir que y utilicen cañones de agua para aliviar el calor, pedir que se utilicen los lacrimógenos. Padres que acuden al lugar para recibir golpes en nombre de sus hijos. Esas son cosas que nunca habíamos visto. Eso habían leído en los libros de historia que habían pasado durante nuestra guerra de independencia. Pero ahora con mucho mejor, mucho más humor. Y entonces ese carácter, el poder subversivo de la risa, la sátira, el humor, la alegría. Eso tenemos que entender. Carlos Marx no tenía sentido de humor. Mahatma Gandhi no tenía sentido de humor. Aristóteles no tenía sentido de humor. Y traer este humor para cambio social es algo subversivo, algo que no ha pasado nunca. Es increíble. Yo refiero a este movimiento como extremadamente sofisticada en términos de su uso de métodos y la bondad de extraños, un suministro inagotable de comida, agua y medicinas por parte de ciudadanos desconocidos, la cantidad de comida que gente había mandado para apoyar estudiantes, comida de buena calidad de restaurantes. Y hasta que tenían que decir que, oye, no, no necesitamos más comida. Y entonces se regalaba la comida a la policía. Oye, ustedes han trabajado mucho, golpeado mucho, ¿por qué no comen algo más? Y entonces, al frente de eso, la policía no sabía qué hacer. Y la solidaridad en todos los sectores de la sociedad, todas las comunidades y todo eso es lo que han pasado en nuestra sociedad de hindús contra musulmanes y contra cristianos, contra esto, contra otro, todo desapareció. De repente todas las comunidades juntaron. Y eso es la próxima, cuarto asunto, el contexto social de este fenómeno. La situación de la India durante la última década se ha asemejado mucho a la del país en los peores momentos del dominio británico, caracterizada por un medio generalizado y caracterizado por un miedo generalizado y una intensa atmósfera de odio generado por el gobierno en nombre del nacionalismo. Odia a los musulmanes, odia a tu vecino, odia a todo el mundo alrededor de ti. En la India actual, Gandhi será considerado un antinacionalista.
y estaría en el cárcel por negarse a ponerse de pie durante el himno nacional. Él consideraba que era algo profundamente anti-indio y una imitación de las prácticas británicas. Hoy en día en la India, si alguien no se pone de pie durante el himno nacional, se pueden llevar al preso. Y Gandhi odiaba esto. Gandhi decía que el himno nacional es un momento de meditación colectiva y nosotros hacemos la meditación sentado en el piso. Estamos de pie. No pongamos en pie. Eso hacen los británicos. Entonces, muy occidental ese hábito. Entonces, hoy en día, si uno dice lo que decía Gandhi, uno sería antinacional. Hemos visto cómo todas nuestras instituciones sociales se desmoronan bajo el régimen del Modi, el sistema judicial, el sistema electoral, pero lo más doloroso, el sistema educativo. Todos los nombramientos académicos se basan ahora únicamente en la afiliación política, sin tomar en cuenta en absoluto el mérito. Estos académicos, así llamados, de baja calidad, se han apoderado de los sindicatos, los organismos estudiantiles y los planes de estudio. Nuestras mejores universidades han sido destruidas desde adentro. El único camino hacia una vida digna en la India era a través de los exámenes competitivos. Y esto también se ha corrompido. La historia de la India ha sido mutilada y violada más allá de lo imaginable, de lo imaginable. Y el nuevo plan de estudios garantiza que las generaciones futuras no pueden recibir una educación decente. Toda la historia de la India se ha reescrito para hacerle parecer una nación hindú. Esto no es la India. Esto no es la historia de la India. Esto no es la sociedad india. Y esto no es la idea de la India que nuestra nación ha atesorado. Atesorado. Nos han reducido y reducido hasta convertirnos en cucarachas, pero nuestras mentes quieren expandirse. La juventud india está agotada con esta miniaturización de la India. De eso se trata esta rebelión. El debilitamiento de la oposición en el país ha generado una profunda sensación de impotencia. Algunos de los estudiantes manifestantes dijeron que muchas personas se les acercaron y se disculparon por haber votado por un gobierno que sin darse cuenta se volvería tan autoritaria o autoritario. Es decir, Modi llegó a través de democracia para ser un dictador. Bueno, el último punto es el legado de Gandhi y los experimentos con la verdad. ¿La próxima? Sí, eso es nuestra policía, eso es. Y los estudiantes hicieron ejercicios con los policías. Y esto fue comiquísimo, que a veces ellos dicen, vamos a policía, vamos a ver quién puede correr más rápidamente. Y entonces todo fue, después de eso la policía no sabía qué hacer, cómo quedó sin defensa. Em, en un momento en que pensábamos que nuestra sociedad se había hundido en el fango más profundo de la violencia, las cucarachas nos han hecho reconectarnos con nuestro legado no violento, que va más allá de Gandhi, hasta el budismo y el jainismo. Para Gandhi, la violencia es omnipresente en la vida. Es la categoría positiva. Por lo tanto, solo podemos hablar de la no violencia como una categoría necesariamente negativa, una negación de violencia. Él no hablaba de evitar la violencia, sino, y eso es la gran diferencia con el pensamiento occidental acerca de violencia, que Gandhi no hablaba de evitar la violencia, sino de comprenderla, de enfrentarla. Implica la acción humana para impedir la perpetuación de la violencia, buscando en nuestro propio interior y no en los demás las fuentes de la acción agresiva.
La cuestión era el método, convertir la violencia en su opuesto. O, en términos filosóficos más amplios, actuar con ética en el campo de batalla de la vida. Esto es lo que han hecho nuestros jóvenes, de manera espontánea. Se trata de un movimiento social extraordinariamente sofisticado, que debemos esforzarnos por mantener vivo para hacer de la India un país mejor. Según noticias que acaban de llegar hoy mismo, hace una hora, el líder del movimiento, Abhijit Dipke, se encuentra ahora abrumado por una avalancha de propuestas de matrimonio. Eso es el gran amor que el movimiento ha sugerido. Y sus padres dieron una entrevista y hemos entregado todas las propuestas de matrimonio a nuestro hijo. De decidir qué van a hacer. Así termino yo. Bueno, espero. Muchas gracias. Gracias por esa apasionada introducción, Indranil, y con cierto humor también que refleja bien el sentimiento del movimiento, ¿no? Sí. Bueno, hay mucho que hablar, hay mucho que pensar. No sé si José, Manuel y Elisa quieren comenzar hablando algo, pero creo que Indranil ha hecho una buena presentación para comenzar. Yo sé que José Manuel tenía conocimiento, ideas sobre el aspecto más educativo de este movimiento y su trasfondo, ¿no? O sea, bueno, primero que todo, muchas gracias al Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Católica por invitarme y por organizar este espacio. Y también un gusto saludar a Indranil por tan interesante presentación. Cuando Jessica me invitó a participar, yo dije, bueno, me encantaría solo participar como asistente para hacer preguntas, para aprender un poco más de lo que estaba, de esta cosa que ha estado pasando en la India desde mayo. Me acuerdo que con Elisa, que estuvimos hace un par de semanas en una clase que Elisa dictó, decía algo que me hizo mucho sentido. Claro, que uno estudia India y tiene que estudiar las diferencias religiosas, las castas, las distintas provincias, los distintos idiomas, y claro, y ahora hay que sumarle un nuevo factor, un factor generacional que complejiza más aún el esfuerzo, que yo creo que va a ser siempre un esfuerzo inacabado, de intentar comprender este país tan fascinante, con una cultura, una civilización que claramente deja un legado a todo el mundo. Y quizás yo quería como reflexionar un poco de eso, de cómo de estos espacios académicos podemos contribuir a que a que un mayor acercamiento entre la India y América Latina no sea solamente un acercamiento entre los gobiernos, entre los estados, entre las burocracias, sino que también sea un acercamiento entre las sociedades civiles, de intercambiar experiencias, tradiciones y aprendizaje. Acá en Chile en realidad se ha hablado muy poco del movimiento de los cucaraches, también por la sociedad civil, que claro, nosotros acá en Chile hace 5 o 6 años atrás tuvimos un fenómeno de movilización muy grande, muy importante, y que transcurrido el tiempo estamos en un momento donde es una etapa de poca capacidad desde la sociedad civil de decir, bueno, yo también soy parte del debate político. El debate político no es algo que ocurre solamente entre los poderes del Estado, sino que también es algo donde la sociedad civil también puede y debe involucrarse. Y yo creo que visto desde Chile, desde tan lejano, lo que nos muestran las cucarachas es que, claro, que lo no elitista, los movimientos políticos que no surgen desde la elite, sí tienen una capacidad de incidencia cuando son masivos y cuando tienen este trasfondo ético que decía Daniel, que me parece muy admirable. Cuando empezó el movimiento y un poco lo empecé a monitorear por redes sociales y por noticias, yo no podía sino no recordar las semanas previas al estallido social en Chile, cuando distintos ministros de ese gobierno fueron súper irrespetuosos con la sociedad chilena,
cuando el presidente de la época dijo estamos en guerra contra un enemigo poderoso, que son esta gente que se moviliza. Entonces, me llama mucho la atención como muchas veces la insolencia de los actores de las élites sí repercute en sociedades civiles cuando son vigorosas, cuando tienen narrativas, cuando tienen una memoria histórica. Yo creo que desde ese punto de vista, lo que un poco lo que hemos observado de los movimientos en la India, creo que tiene características específicas justamente en algunos temas que mencionaba Indranil. Claro que ustedes tienen como un legado, una historia histórica no solo de Gandhi, sino que previa respecto a los principios de la no violencia activa, que se ponen de nuevo como puesta en escena en el presente, y creo que eso es algo de lo cual todos tenemos que aprender y seguir observando. Y también lo que también mencionaba Daniel, también quiero destacar que el factor del humor, el que está bien reírnos, que a veces hay tanto odio, no solo lo que comenta Daniel sobre, en la India con ese gobierno, en Occidente en general, los gobiernos que han asumido en distintas partes de los países de América y de Europa, el odio como un factor tan fuerte de generar identidades políticas, que claramente eso hace que estamos en un momento en que es necesario cuestionarnos eso. Es necesario cuestionar de que no puede ser el odio el motor de eh, proyectos políticos que avanzan hacia un mayor enfrentamiento, no solo entre estados, sino que también al interior de la sociedad. Así que, bueno, esto es más bien una conversación, no es posición. Esas son como las ideas que más me saltaban en este momento. Tengo quizás un poco otras ideas que mencionar respecto como a lo que había observado respecto al sistema educativo, pero quizás mejor vamos conversando y después puedo como, agregar esas otras ideas. Pero nuevamente muchas gracias por este espacio para conversar e intercambiar reflexiones. Gracias, gracias. Gracias, José Manuel. Eh, y bueno, Elisa también es una tremenda profesora de historia india y está está en conversación todo su trabajo con la idea de Gandhi y otras figuras de la historia importante, así que me encantaría escuchar sus ideas también. Sí, yo aquí me quiero aprovechar de estar aquí con Indranil para hacer un poco de, preguntar acerca del futuro de esto, los desafíos, hacer un poco de abogado del diablo de lo que uno ve desde fuera, que sé que está teñido de esperanza, pero ha habido otros movimientos, quizás este con más fuerza, pero hace un par de años de los campesinos, ¿cierto? El contra la corrupción y que en su minuto generaron mucha esperanza y que al poco andar tuvieron un fin menos brillante quizás de lo esperado. Y en ese sentido comentar, preguntar, uno ha escuchado a Dipke y a las cabezas del movimiento que tienen referentes que a uno desde fuera le pueden parecer un poco, no sé si contradictorios, pero que no sé si es tan fácil de articular entre ellos. Ciertamente Gandhi como la figura central, pero también él ha mencionado mucho al doctor Ambedkar por su origen biográfico, ¿cierto? De hecho, ha aparecido con la biografía de él al minuto de dar algunos de sus discursos. Y si uno vuelve para atrás en su minuto, las ideas de ambos personajes icónicos, ¿cierto?, de mediados del siglo XX indios se podrían haber contrapuesto, uno acusado en cierta medida de paternalismo al otro, uno más por la vía de la reforma constitucional, el otro ¿cierto?, de los métodos como ha utilizado más el partido o la organización de las cucarachas. Eso por un lado. Por otro lado, esto tuvo un triunfo impresionante en poco más de un mes. Lograron sacar, cierto, al ministro de Educación y se supone que ahora van a legislar para subir las penas respecto a la filtración de los exámenes, que es como el tema core de donde parte esto. Pero también han tomado otros temas, varios de los que tú mencionaste, y que al final tienen mucho que ver en general con la corrupción, y como con una corrupción y una pérdida de derechos en un sentido más amplio. ¿No pierde un poco de fuerza al saltar hacia tantos temas, los cupos de la mujer, eh, y si no se ha visto o está el riesgo de que se vea cooptado por el establishment? O sea, lo que aparece hoy es
Rahul Gandhi pidiendo mayor accountability a la policía, eh, y por otro lado el mismo Dipke acusado de ser menos duro con las filtraciones en estados como el Punjab, que cierto es controlado por el AAP, del cual él tenía cierta cercanía. Entonces, yo creo que hizo mucho eco en la ciudadanía esto que decías tú de nos dimos cuenta que podemos organizarnos, que lo podemos hacer de una manera eh, distinta, que no somos una generación apática, pero al poco andar, abrir los temas y que vuelvan los mismos como de siempre, eh, lo hace complicado. Y por último, algo también más quizá humorístico. ¿Qué pensaría Gandhi de estar usando los medios de comunicación, la tecnología, el desarrollo occidental para dar a conocer y expandir ideas y un movimiento cuando uno de los postulados suyo era dejemos de lado esto que se llama civilización, ¿cierto? Que se aleja mucho de lo que nosotros queremos, de esta, como volver a, a nuestra esencia, a nuestra aldea, etcétera, o también es un poco lo que sea, entre comillas, caricaturizado, pero sí hay algo de eso en su pensamiento. Son ideas súper distintas, pero lo que a mí me salta y me gustaría tener, porque uno lo lee, no lo vive, lo ve en las noticias, tener tus insights respecto a eso futuro, mezcla de temas, la cooptación y el articular referentes que son quizás muy distintos entre ellos. Eso, muchas gracias. Gracias. Ah, ah, nosotros tenemos todas esas preocupaciones, pero este momento es un momento muy alegre y muy romántico, porque nunca hemos vivido, pasado por esa emoción. Todo el mundo estamos llamando a todo el mundo y digo, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Ves? Las chicas son tan brillantes, habla tan bien, esta generación es tremenda. Y toda esa admiración que tenemos para los jóvenes, nosotros somos los decadentes. Esa sensación que los jóvenes son el futuro. India había llegado a un punto de sin posibilidad de regresar al camino de progreso. Y porque ese autoritarianismo de Modi, cada día las cosas es igual que Trump en Estados Unidos. Y la oposición es cada día menos. Está destruyendo. Por su propia contradicción, la oposición está cayendo. ¿Y qué vamos a hacer con la India? Y todo lo que está pasando en la India es un momento tan pesimista. ¿Qué hacemos? Año pasado, 75.000 personas han entregado su nacionalidad de la India. Es que rechazado su nacionalidad. Eso es el nivel de pesimismo que tenemos en el país. Y cualquier persona que pueda, manda a su hijo fuera del país. Porque India no tiene futuro. Y con ese odio, esa atmósfera de odio hacia el musulmán. Musulmanes son, sí, 20% de la población. Destruyendo sus casas y todo. Bueno, entonces, por un momento es un momento de relajo, es un momento de optimismo, es un momento romántico. Eso por este momento estamos celebrando esto. Pero apenas han terminado el movimiento, ya está saliendo que el gobierno no está manteniendo los términos de contrato que habían firmado con estudiantes, que no van a procesar los estudiantes. Y de repente dice que no, habíamos dicho, los estudiantes no violentos no vamos a procesar, pero los estudiantes violentos ya tenemos en la Cámara, vamos a procesar ellos. Y entonces los estudiantes, eso no era el trato. Eso no era el trato. Y ya la violencia del Estado es imparable y lo que importante es que los estudiantes, el gobierno tiene miedo del poder de cucarachas. Y entonces ese partido dice, entonces vamos a empezar el movimiento de nuevo. Y entonces eso es el miedo que tiene, que pueden dar el gobierno. ¿Qué va a pasar en el futuro? No sabemos, no sabe, nadie sabe, porque hemos visto no solamente en la India, en el mundo árabe, en el mundo Irán, han pasado tantas cosas maravillosas y todo terminó muy mal. Y
no sabemos, pero por lo menos hay una generación que piensa en la India y lo que nos sorprendió que habíamos pensado que India es un país muy violento, de verdad. Por eso necesitábamos Buda, por eso necesitábamos Gandhi. Mm, La casta es el pecado original del hinduismo, de dónde sale toda esa violencia. Y, y atrás de eso, entonces la violencia y la no violencia vive juntos todo el tiempo. Lo que nos sorprendió es que la tradición de no violencia está tan viva. Eso es lo más sorprendente. Entonces puede regresar otro momento, podemos llamar esto otro momento. Y el humor, otra vez, Gandhi, el movimiento nacionalista de la India no tenía ese elemento de humor. Y las chicas están bailando con policía, dice, oye, policía, baila conmigo. Y entonces la policía ya olvidó golpear, empezó a bailar con ellos. Y eso es tremendo. Lo que quería decir que generalmente, históricamente en siglo XX, bueno, en la segunda etapa del siglo XX, los movimientos políticos de la India han tomado inspiración de América Latina. Incluso ahora, durante el movimiento de cucaracha, puedes ver Che Guevara por carteles de Che Guevara por todos lados. Y entonces, eso es el momento al revés, donde América Latina puede tomar inspiración desde la India, que eso puede ser el movimiento estudiantil. Mm, Eso es un momento de inspiración. Mm. El futuro lo vamos a saber, que no tenemos ilusiones que habrá un gran cambio social de reforma de educación. Muy 30% de los miembros del Parlamento son criminales. ¿Y qué pensamos de nuestro país? ¿Quién va a hacer? Han quitado de nuestro currículum plan de estudios de historia, es impensable. Han quitado toda esa edad de mongoles, el parte más glorioso de nuestra historia, porque son islámicos, ¿no? Y entonces han quitado esto de la... que no existe, no existe nuestra historia. Los musulmanes no existieron en nuestra historia. Eh, y es ridículo, todo ridículo lo que está pasando en el país. ¿Y qué hacemos en el nivel individual? Entonces el asunto al fin. ¿Qué hace el individual al frente de esta situación social? Y tenemos una esperanza de los estudiantes con energía, con optimismo, con pensamiento sutil, que pueden adelantar cosas quizás donde nosotros hemos fracasado. Eso es lo que pienso. No soy demasiado optimista, no, pero sí es un momento para celebrar. Y eh, José Jessica, Manuel tiene un brevemente, ¿no? comentario. Sí, no, es que yo coincido, o sea, más allá de, o sea, quizás qué va a pasar, no sabemos, estos movimientos eh, siempre, o sea, después el sistema político los va a tratar de operacionalizar con respecto a distintos procesos, entran más actores, eh, no sabemos, eso es casi hacer ejercicio de ficción, intentar cualquier tipo de proyección, pero lo que sí es a partir del momento ver qué de esto puede quedar. Poco, bueno, yo le comentaba a Jessica, yo ahora en enero y febrero estuve unos meses en India, visité Kolkata, una ciudad maravillosa, muy linda ciudad. Y claro, una de las cosas que de hecho más he comentado aquí con los colegas, que las veces que tuve conversaciones con estudiantes en, en, en Ranchi, donde estuve, en Kolkata, estuve en la Yadavpur University, en Delhi, como algo que me quedó muy marcado me impresionó muy positivamente el pensamiento crítico de los estudiantes con los que conversé. No recorrí todo todo el sistema educativo, ni mucho menos, fueron algunas universidades, pero eh, me sentí súper cómodo con el nivel de preguntas, la conversación crítica, la reflexión, el interés por saber más de América Latina, pese a lo lejos que estamos. Eh, y claro, como que un par de meses después, ver el surgimiento de un movimiento juvenil
Es como, claro, o sea, hay base crítica con la cual uno puede esperar este tipo de cosas. Pero cuando uno a veces está tan metido en su propio país, como que el sesgo interior también opera. Y como que a veces una mirada externa quizás puede ver cosas que uno cuando está siempre adentro no logra ver. Pero claramente hay una juventud en la India bien admirable. Claro, América Latina e India tenemos un problema común, por ejemplo, respecto a nuestras juventudes en la fuga de cerebro. O sea, muchos jóvenes indios, muchos jóvenes latinoamericanos tienen que pensar su proyección de vida afuera porque muchas veces nuestros países no dan toda la oportunidad. Y eso son cosas que tenemos que, desde las universidades, desde las academias, también ir pensando cómo abrir espacio. Pero sí, yo creo que principalmente este es un momento para decirle a los jóvenes latinoamericanos, oiga, vean lo que están pasando en la India, conversen con sus pares indios y extraigan reflexiones, aprendizaje o solamente conocerse. Yo creo que este es un buen momento para que las juventudes se conozcan y tengan más intercambios sobre experiencias comunes en contextos culturalmente tan diversos. Quisiera preguntar a Jessica y a ustedes todos, que si la prensa en Chile han representado ese movimiento, ¿se han visto algo allá? Mira, yo voy a decir ¿Medio? muy, muy poco. O sea, yo lo sigo porque tengo un Mm. interés en India, pero la verdad ha llegado poco. De hecho, yo estaba buscando un poco antes de este evento los artículos y todo, y en Infobay de Argentina y como ensayos, pero la verdad es muy poco el contenido y siento que hemos conversado esto, pero la versión de India que llega principalmente a Chile es todavía la versión de la India milenaria, védica, asociada a Sí. cierta como idea, bueno, si este Hay que protesta incluso es sacar. romántico, es incluso Sí. más romántico, ¿no? Como la idea de que toda la esencia de, ¿no? De todo la paz de amor viene de India, es como, bueno, todo estaba hablando, tiene que ver con la violencia que también está, ¿cierto? Entonces, es muy importante, por eso quería hacer este evento también, complejizar un poco esa idea de la India desde acá y llevarlo más a presente, o sea, todo, bueno, es un poco la idea también del gobierno actual, que es que el hinduismo antiguo tenía toda esa utopía de cómo vivir y cómo comportarse como ser Edad de humano. oro. Claro, La edad de edad de oro oro. antiguo y eso, y creo que la gente acá recibe esa India sin cuestionarla un poco porque no tiene ese contexto histórico y difícil culpar eso, o sea, pero claro, como la realidad es esa, hay muy poca prensa de lo que está pasando actualmente, por eso creo que es importante hacer eventos así. Y bueno, hay mucho que hablar también de la presencia de Ambedkar, todas estas otras figuras que complejizan también el legado de Gandhi, que no es solo Gandhi, ¿cierto? Pero quería también introducir a Sonia Surabhigupta, que veo que está en la conversación aquí. Quizá pueda hablar algo, porque es una Ah, profesora muy importante, interesante de la India también, y sé que estaba trabajando con Indranil en un libro justamente sobre las conexiones entre Latinoamérica y Chile, que va a publicar. ya Y está ya está. publicado, sí. Ya está Ya publicado, está sí, publicado. ya, buenísimo. Ahí está, ¿ve? Está bonito. Connected Histories, Ah, sí, tú lo tienes ahí, sí. Connected Histories Shared Present. Y bueno, quizás Ya. puede comentar un poco de ese libro, porque justo estamos intentando armar más conexiones desde acá, desde allá. No, pero primero me gustaría contribuir Ya, a a esa conversación cucaracha. sobre sí, bueno, sobre las cucarachas, sobre el movimiento estudiantil. Primero que me gustaría simplemente señalar algunas cosas, por ejemplo, que el movimiento fue un movimiento de la clase media de casta alta, pero no solo de la clase media y de casta alta, porque incluso el Abhijit Dipke, Indronil ha mencionado su nombre, es un chico de la casta de los intocables, ¿no? Entonces, este movimiento pues tiene esa complejidad que ha podido unir a distintas capas porque también la presencia de la clase obrera ha sido fenomenal. Estuvieron ahí albañiles, electricistas,
fontaneros, ¿no? Que decían que estamos muriendo una muerte lenta y no nos importa si morimos protestando, ¿no? Entonces, eh, como dice Indranil, nosotros que somos de otra generación, yo acabo de jubilarme, pues tengo más de 60 años, pues para nosotros ha sido un momento de optimismo. Elisa, usted hablaba de cuál va a ser el futuro de este movimiento y qué significa para la India. Usted también mencionó el movimiento de los campesinos y usted tiene la impresión de que el movimiento de los campesinos pues no llegó a conseguir nada, pero en realidad el movimiento de los campesinos fue uno de los movimientos más importantes de la India contemporánea y hasta que llegó a obligar a que el gobierno revoque las tres leyes ¿no? que habían introducido. Entonces fue un movimiento muy exitoso en este sentido. Si tuvo repercusión luego en los votos, que si disminuyeron los votos para el BJP, sí que disminuyeron, pero no, y por eso esta vez en el Parlamento el BJP tenía solo 240 escaños, que era una minoría, era un gobierno de minoría. Digo era porque en estos 3 o 4 meses han podido dividir a partidos pequeños y comprar más escaños, ¿no? Pero en realidad fue precisamente por el movimiento de los campesinos que en el 24 el BJP que ya había anunciado que iban a llegar a una figura de 300 escaños, pero bajaron a 240. Entonces, por eso creo que es un momento hoy también de mucho optimismo, como dice Indronel, que nosotros hemos vivido una década de pesimismo. Habíamos pensado que ya India no se podía salvar, pero los jóvenes nos han mostrado que todavía hay esperanza, que podemos resucitar el espíritu de la India que hemos vivido y que conocemos, ¿no? Que es una India laica, muy religiosa, pero respetuosa a otras convicciones, a todas las religiones, lo que se llama una convivencia pacífica de diferentes creencias, diferentes lenguas, ¿no? Entonces, en este sentido, este movimiento también, aunque no es un movimiento ni de la clase obrera, ni de la clase campesina, ni del campesinado, es una clase media, alta, media baja, y en este sentido es como muy diversa la base de este movimiento y es precisamente esta base social que es la base social de BJP. Y por eso se pusieron tan nerviosos y anunciaron la dimisión del ministro. Uh, en cuanto a la cooptación del movimiento, bueno, de momento no se ven indicios, no se ven señales, pero sí que desde el punto de vista del gobierno ya ha empezado una caza de brujas, porque como decía Indronil, no están respetando el contrato que firmaron con los líderes del movimiento. Uh, hay todavía centenares de alumnos encarcelados y que están enfrentando mucha violencia. Entonces, es cierto que todavía no sabemos cuál va a ser el desenlace, digamos, de este movimiento. En cuanto al libro, Jessica, que bueno, que nosotros aquí en la India tenemos gran interés en América Latina. Hemos visto hacia América Latina con mucho interés y no solo los que hablamos español como Indranil y yo, que llevamos nuestra vida pues trabajando sobre América Latina, pero en general América Latina en este siglo por lo menos ha resucitado, ha creado mucho interés y bueno, ah, pero también es cierto que tenemos muy buenas relaciones con Israel, tenemos muy buenas relaciones con los Estados Unidos y todo lo que vemos de América Latina a veces está filtrado por el prisma de
inglés, ¿no? Entonces, por eso nosotros los que dominamos el castellano y tenemos acceso al material que nos puede dar una imagen más verdadera de América Latina, pues es nuestro deber, eh, pues publicar, trabajar, y ese ha sido el propósito de este libro, que por cierto es un volumen editado y aparece un capítulo muy interesante de Indronil también sobre el cine latinoamericano y sus conexiones con la India, y fue fruto el libro es fruto de una conferencia internacional que tuvo lugar en el enero de 23 en India International Center, un centro muy prestigioso y con mucha participación del Ministerio de Asuntos Exteriores. Llegaron muchos expertos, digamos, académicos de América Latina, de Chile, no sé quién vino, no me acuerdo Sí ahora. vino, sí vino, sí Sí, vino alguien. sí. Sí, yo creo que no fue académico, sino del mundo de arte, alguien vino. Bueno, pero en realidad este volumen, Connected Histories, Historias Conectadas y Presente Compartido, pues así se titula el libro. eh, es un libro de ensayos que, que fueron ponencias, es como actas de este Congreso Internacional que se celebró en el 23. Pero yo también tengo otros libros que luego en algún momento puedo bueno, podemos compartir lo que estamos haciendo aquí sobre América Latina. Gracias. Yo tenía una pequeña pregunta a Intranit y Sonia, que algo que he tratado como de observar, pero no he podido. ¿El movimiento en estos meses tuvo algunas diferencias según estados de la India? O sea, ¿fue más fuerte en el norte y menos en el sur? ¿Cómo observaron ustedes como las diferencias geográficas del movimiento? ¿Endronil? Sí, sí, principalmente está ubicado en Nueva Delhi, este movimiento. Preguntas de este movimiento, ¿no? Eso fue principalmente en Nueva Delhi, pero hay gente que viajaron de todas las partes de la India a Nueva Delhi y también paralelamente hubo manifestaciones en todas las ciudades de la India, en Calcuta, en Kolkata de grandes maneras y Bombay. Hay gente que han viajado de avión, gastaron su boleto para para participar en el movimiento. Fueron desde a Nueva Delhi, quedar en Nueva Delhi para participar. Y hay un montón de anécdotas acerca de este movimiento. Hay una pareja que dijo que nosotros vivimos en Bombay, pero nuestro hijo está en Londres estudiando, pero nuestro hijo dijo que qué lástima que no puede participar en el movimiento. Papá, tú puedes ir a Bombay, ustedes dijeron a sus padres, puedes ir a Nueva Delhi para recibir algunos golpes de policía de mi parte. Y entonces los padres llegaron a Jantar Mantar y dijeron que estamos aquí para recibir golpes de parte de nuestro hijo, que él quería. Esas son emociones impensables, increíbles. Quería responder a Elisa otra cosa, que tenemos que superar nuestro cinismo también de movimientos políticos. También sobre, por ejemplo, hace 3 años, cuando Modi quiso cambiar la constitución, ese CAA que se llama, ese movimiento de estudiantes, los estudiantes pararon a Modi. No pudo, él quería quitar la palabra secularismo laico eso es el horror de la India. Y todo fue para estudiantes. Y ellos pararon esto. Ahora el próximo pecado que Modi quiere hacer es extender el Parlamento 800 asientos, que se llama delimitación. Van a ver qué va a pasar con delimitación. Es una conspiración contra la nación. Es una manera para hacer el sur de la India más marginal, porque el partido hinduista no tiene dominación en el sur. Entonces, para que ellos no tengan presencia, bueno, en una representación proporcional, ¿para qué marginal? Entonces, van a ver qué va a pasar. Por lo menos el gobierno tiene miedo. Los estudiantes ahora es una amenaza.
para el gobierno. Me Sí, gustaría también destacar la vertiente no solo social, ¿no? Y como tú dices, Jessica, que junto a Gandhi también la presencia de Ambedkar, pero Ambedkar no solo como símbolo de las castas bajas, sino como el redactor de la Constitución. Entonces, la figura de Ambedkar se resalta para defender la Constitución, ¿no? Entonces, no en contraposición a Gandhi, sino en sinergia con Gandhi, ¿no? Entonces, la figura de Ambedkar ha adquirido mucha importancia. Siempre ha tenido importancia la figura de Ambedkar, pero ah, las diferencias que existían durante nuestra guerra de independencia entre Gandhi y Ambedkar en cuanto a la visión del país, pues todavía se habla de estas diferencias, pero en realidad en este momento lo importante es ver cómo Gandhi y Ambedkar se compaginan en el mismo movimiento, ¿no? Es muy interesante. Por eso la base tan diversa de ese movimiento y también lo que Indronil dice del cinismo, ¿no? Que cómo hay que superar el cinicismo, porque es cierto, hemos tenido desde 2019 tres movimientos fuertes. Primero, lo que Endronil acaba de mencionar de la ciudadanía, ¿no? Que restringía la ciudadanía solamente a hindúes. Después de los campesinos y ahora de las clases medias, ¿no? Y de los estudiantes. Entonces, hay una vertiente económica a todo esto porque realmente el desempleo del que habló Endronil es enorme, la inflación es tremenda, entonces estamos viviendo realmente no sé cómo vive la clase obrera y los campesinos. Hay una crisis. Gracias, Sonia. Yo quería un poco preguntar sobre eso brevemente. Bueno, más allá de Gandhi y Ambedkar, había también otras referencias culturales, como viendo los reels, los posteos, había como muchas referencias a revolucionarios icónicos como Bhagat Singh, como, bueno, también como influencia de educación, Savitribai y Pule, Jyoti sí, Rao, ¿cierto? Phule, Jyotiba Phule. claro, y también había muchas canciones, había, bueno, la música es todo un tema en este protesta, ¿no? Como incorporan la música popular, reversionando canciones de Bollywood, cantando letras de Faiz Ahmed Faiz, que es poeta pakistaní, pero claro, tiene un argumento pro-musulmán quizá en ese contexto. Y también incorporando mucho hip hop, muchas influencias de la cultura popular, que quizá, que bueno, no sé qué pensaría Gandhi de todo Jackson esto. también, Claro, como Michael Jackson cantando también, Asadi, que es de la película Gully Boy, Azadi. no sé si lo conocen, es muy buena esa Azadi. película. Claro, hay mucha como, yo dije a Indranil, yo cuando voy a correr pongo otra canción de esa película que es como Apna Time De Gully Jayega, Boy. que es como tu tiempo आपका vendrá, टाइम porque आएगा. tiene un súper buen ritmo. Pero claro, como son canciones bien movidas, como entonces, claro, como las referencias son del cine, son de rap, de hip hop, y eso también genera otra sensación, ¿no? Es un movimiento, ¿no? De lo élite serio, o sea, siempre leyendo la historia india, uno tiene que leer mucho sobre los debates en los congresos y todo, y son un poco aburridos al final, ¿no? Pero bueno, o sea, por más importante que son, ¿cierto? Son conversaciones entre partidos y todo, pero ahora mirando toda esta energía estudiantil de hip hop y todo, uno tiene otra sensación. Entonces, quiero saber lo que opinan de eso, de la cultura popular, de cómo eso también está en diálogo con lo que estaba comentando, quizá de las clases sociales y la diferente orígenes de las personas. Eso. ¿Indronil? Bueno, hemos visto, como dijo Sonia antes también, eso es lo que ha sido muy conmovedor, que medicina se trajeron los musulmanes, un grupo de musulmanes trajeron medicinas, curando los hindúes y los sikhs trajeron comida.
y con todo, tú puedes ver, con sus turbantes y todo esto, y todos se reunieron y por lo menos hemos superado el odio que el odio fue en la India, el odio de Modi es como una indoctrinación. Mm. En la gente nadie le gusta odiar. Nosotros queremos, como seres humanos, nos queremos amar. Y ya se cansa, el odio se cansa. Y la gente, los jóvenes están cansados de odio. Todo esa propaganda de odio, 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 odio. Todo nuestro nacionalismo está basado en el odio del Pakistán. Por esto, Tagore tenía tanto conflicto con Gandhi. Tagore era antinacionalista. Él decía que no hagas el nacionalismo. Toda la violencia del mundo sale del nacionalismo. Nacionalismo no puede existir sin el odio del otro. ¿Mm? Es mejor amar el país. ¿Mm? Y esas son las cosas que tenemos que entender. Y a mí me pareció, para mí, el momento más sublime, hay dos momentos sublimes en ese momento, en movimiento. Uno es el final, cuando los estudiantes dejaron la plaza de Jantar Mantar, ellos hicieron el himno nacional. Es un silencio total. Y todo el mundo parado y todo el mundo silente. Así que lo sublime de este momento, de todo es para el país. Ese himno nacional tenía un gran poder de levantarnos a un sentido, dar un sentido de comunidad. La otra imagen que nunca voy a olvidar y voy a tener imprimido y encuadrado en mi habitación es la imagen de esta muchacha que paró el camión de policía. Una muchacha, ustedes pueden ver en el cartel mismo, ¿no? Esta muchacha que están parando el camión. Esa imagen va a quedar con nosotros. Esos son los dos momentos inolvidables. Yo creo que el protagonismo de la mujer realmente hay que destacarlo porque ah, muchas veces, por ejemplo, entre los líderes, etcétera, ¿no? Pensamos en el hombre, pero en este caso, la estudiante que estuvo también de huelga de hambre junto con Sonam Wangchuk, que es Neha, esta chica, pues que estuvo 23 días o 28 no sé, sin comer, haciendo la huelga. El simbolismo de la huelga de hambre, que desde luego viene de la tradición de gandhiana, ¿no? Pero también entonces muchas veces se dice que si tú no estás comiendo, te estás haciendo daño tú al opresor, no, no le pasa nada, pero a veces la huelga de hambre se puede convertir en un instrumento, pues, muy potente, y en este caso sí que fue, ¿no? Que un instrumento. Entonces, la huelga de hambre como la simbología, después las mujeres, ¿no? Y claro, toda la iconografía, ¿no? del movimiento que ha generado toda la creatividad que desató, ¿no? el movimiento y es realmente la música, incluso el baile, los reels que estaban haciendo los jóvenes, las expresiones, ¿no? Que nosotros no sabemos muchas de estas expresiones, ahora somos más educados que sabemos cuáles son algunas de esas expresiones de la generación Gen Z, ¿no? Generation Z. Entonces, realmente, como dices, ha sido un movimiento, pues, de mucho humor. Bueno, salió de esta parodia, ¿no? Entonces, realmente, yo creo que habrá muchos libros y habrá muchos estudios que van a salir para estudiar cada uno de estos aspectos. Sí. Solamente yo recordé algo que me pareció muy profundo, me tocó profundamente. Esta muchacha, Neha, que es líder de estudiantes, una chica muy brillante, habla tan lindo, tan fuerte, tan apasionadamente. Uno se enamora de la juventud, ¿no? Y entonces ella dijo algo me pareció muy profundo. Ella dijo que cuando estaba pasando por la huelga de hambre, cada día venía el médico para medir
cómo está el sangre, el azúcar en el sangre, presión, esto, todos esos parámetros del cuerpo. Y un día, en el segundo día fue algo, y el cuarto o quinto día, el médico vino y encontró que el azúcar en su sangre es más alto que antes. Y entonces la chica preguntó, ella dijo que yo pregunté al médico cómo es posible, no he comido nada, cómo puede ser que el azúcar en mi sangre ha subido? Eso no es posible. Y ella dijo que el médico dijo, oye, no conoces el cuerpo. El cuerpo tiene su propio misterio. El cuerpo primero se baja el azúcar cuando tú no estás comiendo y dentro de unos días el cuerpo tiene su propia resistencia. Cuando tú no estás comiendo, ellos están ajustando dentro de tu cuerpo otros movimientos de químicas y hormonas que están subiendo para que tú puedas vivir y mejorar. El cuerpo esté mejorando. Y eso me pareció súper profundo, muy profundo, que el cuerpo mismo tiene una filosofía de sobrevivir. ¿No le parece? Sí. Sí, bueno, es como la metáfora del cuerpo político también, me parece muy bonito eso, de que siempre hay esa resistencia que está ahí dándole. Em, bueno, no sé, ya hemos hablado una hora y esto podría ser como 5 horas más porque hay mucho que hablar, pero creo, bueno, yo espero por lo menos que esto sea la primera reunión de muchas, que vamos a seguir fortaleciendo las relaciones también entre, bueno, no sé si los países, pero entre las personas y eso puede generar algo bonito. Y bueno, ese libro que mencionó Sonia está publicado por Columbia University Press, así que está bastante accesible y ojalá que puedan leer eso también. Y bueno, yo quiero, bueno, dar la palabra a todos si quieren decir algo al final, antes de cerrar, pero bueno, por parte del Centro de Estudios Asiáticos estamos muy felices de hacer conversaciones así y bueno, también en la Universidad de Chile están haciendo cosas muy emocionantes, comenzando su nuevo programa de estudios sobre la India que va a comenzar ahorita, ¿no? Em, así Estamos que, avanzando, estamos avanzando. sí. Así que bueno, yo creo que es un buen momento, más allá de la situación política de los países, para los estudios entre India y Chile, Latinoamérica. Así que eso, no sé si ustedes quieren decir algo Aquí para estamos, finalizar. aquí estamos para hablar de cine y literatura. Sonia está para cosas de Claro. literatura también Somos y literatos al final, pero a veces hay que hablar de política también. sí, también. Y, pero gracias a Jessica para organizar esto con tanta premura y con tanta rapidez. La gente se sorprendió que ya estamos hablando de movimiento. Sí, no, bueno, Muy y bien. también quiero mencionar que, claro, vamos a hacer un evento en noviembre en el Centro de Estudios Asiáticos sobre India, que, bueno, será una jornada y Elisa y José Manuel están participando en eso. Pero claro, en este caso yo creo que esperar hasta noviembre sería un poco perder ¿no? el entusiasmo, entonces ese evento quedó como aparte. Pero sí, se vienen más eventos, más cosas y también se puede reflexionar sobre cosas más allá de la actualidad, por supuesto. Ya. Así que bueno, Gracias. muchas gracias a todos Muchas y qué gracias. lindo, Soña, Igual, que te puedo conocer por acá, que habíamos conversado por correo un No, ha poquito. sido un privilegio realmente, ¿no? Yes. Siempre Muchas queremos gracias. tener esos lazos con nuestros colegas en Sí. Chile. Sí. Muchas gracias, Indra, y muchas gracias, José Manuel, y muchas gracias, Elisa. Gracias. Gracias a por ustedes, la un invitación. gusto. Me quedo con el humor como gran idea de este Eso, conversatorio. Y con el contacto Sí. directo sin pasar por el filtro claro. eh, que algunas veces provoca el estar tan lejos, pasar por Europa o Estados Unidos. Exactamente. Sí, claro. Un Chao. gusto. Ya, ya, Que chau, muy chau. bien. To be continued. Adiós. Chao.